más. Más servicios. Más infraestructura. Más cobertura. Más calidad. Primera empresa del interior del país con certificación de Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001-2000. Seguimos sumando para usted. Con M, usted va a estar mejor. M, Equipo Médico de Emergencias. Pasión por la vida. Buen día. Hoy en el recinto del Consejo Deliberante contamos con la presencia del doctor Tito Menger, a quien particularmente quiero agradecer que haya decidido estar presente en esta semana que hemos decidido llamarla de la memoria, la soberanía y la democracia en el Consejo Deliberante, como una instancia más de instalar en el Consejo ni siquiera la idea, sino en verdad el concepto de nuestra soberanía y de que el Consejo Deliberante de la Ciudad de Corrientes es un actor institucional importante en la lucha o en la puja de instalar la idea de nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas, sobre la democracia ganada el 24 de marzo del 76, perdida el 24 de marzo del 76 y recuperada en el 83, y que atraviesa a todos los sectores políticos. El Consejo Deliberante está conformado por espacios políticos heterogéneos y por lo tanto es de vital importancia que sobre agendas comunes vayamos construyendo la memoria y sobre todo este concepto de soberanía que nos abarca a todos. Agradecerte, Tito, que puedas estar presente en el Consejo Deliberante, tu presencia aquí nos honra. Y después de la conferencia del doctor Tito Menger sobre este tema que él viene estudiando ya desde hace un tiempo, justamente sobre la soberanía de las Islas Malvinas, Toto Sema ha accedido a que, continuando con esta temática, podamos vincular lo que él sabe hacer, que es representar nuestra cultura, justamente con una cuestión tan sensible para nosotros, que tiene que ver con los caídos de Malvinas y también sobre nuestra soberanía. Así que para nosotros también es un honor tenerte, Toto, aquí en el recinto del Consejo y poder vincular este espacio de reflexión intelectual de la mano de Tito, de reflexión cultural con tu presencia. Así que muchas gracias a todos ustedes por estar. Y bueno, Tito, ¿quieren que haga una presentación? Bueno, el doctor Tito Menger, además, quieren que haga la presentación, además de ser abogado, fue viceintendente, es un gran actor político con gran representatividad en el Partido Justicialista y en Corrientes en general, un gran estudioso de este tema, entre otras tantas cosas. Así que, Tito. Gracias, presidente, gracias a vos y a todos los concejales, por supuesto, delibrantes por esta iniciativa, por la iniciativa de trabajar sobre estos temas que nos deben comprometer a todos los argentinos y especialmente a los correntinos. Yo decía en un spot de campaña del año antepasado, ya hace unos años, que Malvinas es un tema que compromete a los correntinos porque en Malvinas hay sangre correntina. Hay sangre correntina que debemos reivindicar, y entonces no es solamente la cuestión de los intereses económicos, los intereses geopolíticos, los intereses políticos, sino también hay una cuota de sentimiento muy especial de los correntinos, porque seguramente todo lo que tiene toda la sensibilidad de los artistas que tienen su repertorio con los cuantos temas que hacen, que están vinculados con esto,
va a ser capaz de llegar seguramente a alguna fibra mucho más sensible de la que podemos llegar con un recuento de los temas políticos, objetivos que están detrás de la cuestión. Malvinas es, primero hay que entenderlo, un tema actual. Una de las cuestiones que pretende el imperialismo, el colonialismo, que pretenden las grandes potencias, es tratar esto como si fuese una cuestión histórica que no tiene nada que ver con la actualidad y que ya está absolutamente cerrada. Si ustedes ven la comunicación del ministro de Defensa inglés de hace 3 días, cuando supuestamente que es el último episodio, hasta ahora, pero van a seguir, y que refleja la actualidad del tema. Según, no sé si estarán tanto, pero en Inglaterra, tenemos la tapa de los diarios ahí, ingleses, ha hecho un escándalo porque supuestamente la Argentina está en condiciones de volver a atacar, esa es de San, el diario también una chica de Río, más tropas en la Falkland con la ayuda de Putin, dice. Nosotros los respaldamos al título en inglés, nosotros los apoyamos. Este planteo, todos nosotros sabemos que es ridículo, no es casual. No es casual. Al gobierno nacional y a todos los que tocamos este tema acá adentro a veces nos tildan y nos acusan de ser excesivamente nacionalistas o de tocar un tema que no tiene interés o no tiene actualidad. Ahí los ingleses demuestran que tienen plena actualidad. Inventaron una historia de supuesta venta de armas rusas a la Argentina, que todos sabemos que no existe, y curiosamente agitando para que algún diario de la oposición dice Argentina reconoce que no tiene capacidad militar para invadir México. Pero esto es lo que demuestra, en primer lugar, más allá de todas las especulaciones que podemos hacer sobre esta intención, que el tema es plenamente actual. Y que si nosotros por ahí nos olvidamos, los ingleses, créanme, no se olvidan y lo utilizan. Lo utilizan en su política exterior y lo utilizan en su política interna. Entonces esta es el primer dato, es una cuestión plenamente diferente. Aparece todos los días, aunque nosotros no lo instalemos. Y a los centros de poder internacional este tema les importa. Les importa por un montón de cuestiones. Si vemos la cuestión de la importancia estratégica, territorial, geopolítica, vamos a los mapas, no son tampoco 2 islas perdidas en el Atlántico Sur y que no tienen ningún interés ni geopolítico ni económico. La Argentina reclamó, vamos a la agencia, ¿qué es lo que ustedes ven? El mapa del territorio argentino, lo que está en celeste es la plataforma continental y lo que está en azul más oscuro, perdón, lo que está en celeste es la zona económica exclusiva y lo que está en azul más oscuro es la plataforma continental reclamada por la Argentina ante la Autoridad Marítima Internacional. Para tener una idea de lo que significa esto territorialmente, veamos algunas cifras. Miren lo que es la superficie continental argentina. La Argentina tiene en el continente lo que tenemos y usamos los argentinos, 2.780.000 kilómetros cuadrados. Si le sumamos la superficie de Malvinas, Georgia, Samos del Sur y la Antártida Argentina y Shetland del Sur, llegamos a más de 3.700.000 kilómetros cuadrados de la superficie terrestre de la Argentina. Pero tenemos una riqueza mucho más importante. La zona económica exclusiva, esto está reconocido internacionalmente por la Convención Internacional, la Convención de Derechos Humanos. Allí tenemos derecho exclusivo a la explotación de los recursos naturales de esa zona, que son 200 millas desde la costa. Esos son 4 millones de kilómetros cuadrados. Y si le sumamos lo que reclamamos de plataforma continental, hay otro 1.700.000 kilómetros cuadrados. Esto hace que nuestra superficie del país no se reduzca a los 2.700.000 que todos conocemos, sino que estemos arriba de los 10 millones de kilómetros cuadrados de superficie. Y esta parte del mar, y el subsuelo y el lecho, tiene riquezas incalculables, que nosotros, particularmente, como no vivimos en una
zona marítima, no vivimos en el litoral marítimo, muchas veces, y por eso es buena esa exposición que está afuera y por eso es bueno el compromiso asumido por el sistema educativo argentino de hablar de esto todos los días en el aula con los alumnos, que sea un contenido transversal y que los maestros en la primaria y los profesores de geografía, de historia, de derecho en la secundaria aborden todos los días, no todos los días, pero todos los años en cada curso, cada uno de los aspectos de estos temas para que nuestros chicos se realmente empapen de estos conocimientos y estén plenamente convencidos de la importancia del tema, para que cuando hablamos de este tema sepan de lo que estamos hablando. Y esto no es solamente la superficie dibujada en el mapa. Aquí hay recursos incalculables, mucho más importantes que los de la soja. Es un lugar común decir que en estos últimos años a la Argentina le fue muy bien por el precio internacional de la soja, entre otros productos. Aquí hay mucho más que la soja. Aquí hay pesca, aquí hay petróleo, aquí hay un tesoro en biodiversidad. La plataforma continental argentina es una de las plataformas más grandes del mundo. La cantidad de organismos todavía desconocidos de investigar y que están siendo investigados por los laboratorios más importantes del mundo sin que nosotros lo sepamos y con permiso y autorización del gobierno Kemper de las islas y del gobierno de Londres a espaldas de la Argentina, son de una riqueza incalculable. Hay una pelea por la patente de nuevos medicamentos, de nuevos productos químicos, de nuevos materiales que hay en módulos polimetálicos. Para que se entienda, la plataforma continental, la riqueza y la especialidad de nuestra plataforma continental es que en lugar de hundirse abruptamente en la costa, como ocurre del lado del Pacífico, por ejemplo, y como ocurre en muchos lugares del mundo, nosotros tenemos una conformación geológica que hace que nuestro territorio se hunda lentamente en el mar y entonces hasta distancias muy lejanas de la costa tenemos profundidades menores a los 200 metros de profundidad. Esto es una fortaleza natural incomparable. Allí se pueden explotar los minerales, allí se puede hacer exploración, allí hay una biodiversidad muy distinta y de mucho más fácil acceso que en los otros lugares del mundo donde las profundidades son de 2.000, 3.000, 5.000 metros de profundidad. ¿Se entiende? Y nosotros lo tenemos. Y obviamente que si no tenemos Malvinas, si miramos dónde está Malvinas ahí, todo esto, todo lo que estamos hablando, depende de quién tiene Malvinas. Malvinas está exactamente en el medio. Todas estas distancias, estamos hablando de zona económica exclusiva, de plataforma continental, se proyectan a partir de la costa o a partir de tener las Islas Malvinas, las Georgias, las Sandwich y las Shetland, y obviamente el territorio antártico. ¿Se entiende? Entonces, la pelea por Malvinas, la batalla por Malvinas, es una batalla decisiva, no retórica, no por una cuestión de mero nacionalismo, es una cuestión que hace al futuro de la economía argentina, al futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, a la posibilidad de tener verdaderamente un país independiente en lo económico, porque aquí hay recursos incalculables. Entonces, cuando estamos hablando de Malvinas, estamos hablando, como decía al comienzo, de la sangre derramada, de los sentimientos, de la reivindicación histórica. Pero también estamos hablando de un futuro económico que es absolutamente distinto con Malvinas o sin Malvinas. Y esto es lo que tenemos. Por eso la importancia, por eso los ingleses siguen diciendo lo que dicen y por eso las grandes potencias no están dispuestas a cambiar. La prueba de esto es si miramos un mapa, las bases militares tienen tanto la OTAN, o sea la Organización del Tratado del Atlántico Norte, como los ingleses en particular. Tenemos un mapita ahí. Vemos que, y después vamos a ver, hacer un repaso histórico. Se le metió la... Bueno,
no es en todo el mundo, pero están marcados especialmente las bases que los ingleses tienen y obviamente al servicio de la TAN, esto es fundamentalmente el servicio de Inglaterra y Estados Unidos en el Atlántico Sur. Fíjense lo que es. Ascensión, Santa Elena, Tristán de Acuña, Malvinas, o sea, Falkland, las Georgias y las Sandwich. Esto es básico. Y si miramos el mapa de bases en los otros mares del mundo, es exactamente igual, pero este es el que nos interesa, este es el Atlántico Sur, este es nuestro mar. Y la presencia británica ahí es esencial para el mantenimiento del equilibrio geopolítico mundial visto desde la óptica de los Estados Unidos y de Inglaterra fundamentalmente. Por eso la acusación de que ahora nos hicimos amigos de los rusos o de los chinos, y que en una de esas los rusos nos venden armas, y que en una de esas se nos ocurre a nosotros de repente atacar de nuevo Malvinas usando las armas rusas. Si se dan cuenta, lo que vimos el domingo sobre la prensa británica, y además de la declaración oficial del gobierno británico, esto no es solamente la prensa, tiene que ver con una intención política muy sólida. Esto es lo que tenemos que hablar permanentemente, esto es lo que tenemos que saber todos. Para entender la cuestión, porque el gran problema que tenemos hoy en la Argentina es que después de los episodios del 82, después de la decisión de la Junta Militar, discutible o no, absolutamente discutible desde el punto de vista de la política interna, yo no estoy tan de acuerdo con lo que algunos dicen que nos perjudicó internacionalmente. Yo creo que sirvió para instalar el tema en el escenario político mundial, más allá de la mala intención que puedan haber tenido Galtieri y compañía. Objetivamente sirvió para que el mundo se entere de que este problema existe, porque este problema de la disputa que tenemos con los ingleses sabíamos nosotros los ingleses y los diplomáticos de todos los otros países que trabajan con Naciones Unidas, o en la OEA o en los organismos internacionales. Pero los pueblos del mundo no tenían mucho conocimiento. Entonces, este tema sirvió para que la cuestión Malvinas se instale a nivel internacional. Y que muchos recuerden Malvinas solamente por ese episodio. Triste para nosotros. Triste sobre todo, no por el egoísmo de nuestros muertos a los que tenemos que reivindicar y de nuestros héroes que regresaron vivos y que siguen manteniendo su voluntad de lucha, sino por quién y cómo tomó la decisión, simplemente, para que se entienda. Eso no borra el coraje, la heroicidad y el sacrificio de quienes fueron a pelear a Malvinas y de quienes, quedándonos en el continente, seguimos sufriendo y yevocando, habían dicho el término, todos los días, todas las horas, por nuestros soldados que estaban peleando en Malvinas. Lo que tenemos que saber y que no sabemos, fruto del proceso de desmalvinización que se hizo después del 82, y en esto fueron cómplices el mismo gobierno militar que ocultó a los excombatientes para que no tuvieran, los marginó para que no tuvieran contacto con la población, no los atendió. La democracia reinstalada, que de alguna manera identificó Malvinas con dictadura militar y borró el tema de la agenda, y terminó negociando mal con Inglaterra en la época de Alfonsín a través de Caputo y el Paraguay de soberanía, mal en la época de Menem con Guido Vitela y el famoso Osito Winnie Pooh y la política de seducción con Kelpers. Como en tantos temas importantes del país, como el de seguridad, por ejemplo, que por ahí en democracia nos negamos a discutir porque creemos que la política de seguridad y la política de defensa es una cuestión fundamental, y entonces nosotros que somos demócratas de eso no tenemos que hablar, cuando que es exactamente todo lo contrario. Tenemos que dedicarnos a discutir esos temas porque esos temas pasan a la soberanía popular y es el pueblo que se tiene que encargar de diseñar y controlar a través de sus representantes la política de defensa y la política de seguridad. Malvinas, como la seguridad interior, una vez que trauma tenemos los argentinos de que este es un tema de la dictadura militar y este es un tema de los milicos y entonces nosotros nos dedicamos a esto, porque somos demócratas. Es todo lo contrario. Tenemos que dedicarnos a esto, tenemos que hablar de esto. Sí, como tenemos que hablar de seguridad, tenemos que hablar de defensa.
Tenemos que tener una defensa al servicio de los intereses del pueblo argentino. Porque esta es otra de las grandes contradicciones en nuestra política, porque muchas veces lo que hicieron nacionalismo militar o nacionalismo político a nivel internacional, hicieron en el mismo momento y simultáneamente entreguismo económico. En plena guerra de Malvinas, las empresas británicas seguían operando tranquilamente en territorio argentino, sin que nadie las tocara. Estábamos peleando en el Atlántico Sur, estábamos muriendo nuestros soldados en el Atlántico Sur, pero las empresas inglesas seguían girando sus utilidades afuera y seguían haciendo negocios con ellos. Y ahora que estamos cerca de un proceso electoral definitorio, tenemos que tener presente quiénes son los que verdaderamente tienen políticas que defienden el interés nacional en toda su extensión y quienes dicen que lo defienden, pero que en realidad que lo perjudican o que benefician a intereses extranjeros que están sacando enormes ventajas de nuestro territorio. Enormes ventajas, enormes intereses que le escamoteamos a nuestra gente. Esto es lo que tenemos que entender. Esto es lo que entienden muy bien los ingleses cuando dicen esto que dicen. ¿Se entiende? Hagamos un repaso histórico para no aburrir, porque lo que yo les decía retomando es que el grave problema desde la desmarinización es que antes del 82, yo siempre cuento esto y está en el libro ese, uno preguntaba en un curso de la facultad quiénes están convencidos de que las Malvinas son argentinas, y el 100% de los alumnos levantaba la mano. Y uno preguntaba, a ver, ¿quiénes saben lo que son los derechos de los argentinos? ¿Cuáles son los derechos? ¿Por qué podemos decir en serio que las Malvinas son argentinas? ¿Es claro que ustedes se animan a ejercicio de clase? ¿No? ¿Es claro que ustedes se animan a tener una discusión con un inglés y decirle, no, las Malvinas son argentinas por esto, por esto, por esto y por esto? Y la mitad de los chicos levantaban la mano. Y más o menos todos sabían cuáles eran los derechos y las bases de los reclamos de Argentina. Hoy uno hace esa pregunta en un curso en la Facultad de Derecho, y hay alumnos que se supone que más o menos están informados de esta cosa, y el 10% dice que está convencido de que las Malvinas son argentinas. Y el 80 al 90% no sabe, no contesta, no sé, no estoy seguro. Y algunos dicen, no sé, démosle a los ingleses, si total ahí no vamos a llegar nunca, eso no lo vamos a recuperar. Ese es el panorama. Y ese es el panorama contra el que tenemos que luchar. Esa es una tarea de los docentes, de los políticos, de los comunicadores sociales, de los artistas. Volver a convencer al 100% de los habitantes de la Argentina que las Malvinas son argentinas. Porque además esto es cierto, que la Argentina tiene derecho sobre Malvinas y que Inglaterra no tiene ningún derecho, que la Inglaterra está usurpando Malvinas. Y si no estamos convencidos todos los argentinos, y si no sabemos cuáles son nuestros derechos, obviamente que estamos en una posición de debilidad en el panorama internacional. Por más que, y hay que reconocerlo, gracias a la acción de este gobierno especialmente, tanto de Néstor como de Cristina, que no va a ser propaganda política, es reconocer una cuestión objetiva, en los últimos 10 años, ya 8 o 10 años, no desde el comienzo, pero sí en el tercer o cuarto año del mandato de Néstor, y a partir de ahí, sostenidamente, se instaló el tema en todos los organismos internacionales, y hoy la Argentina tiene un respaldo que antes no tenía en la escena política internacional oficial. Esto es, en todos los organismos que reúnen a estados, a representantes de los estados, en la Organización de las Naciones Unidas, en la OEA, en UNASUR, en CELAC, incluso organizaciones de estados como la Organización de Estados Africanos,
respalda la postura argentina. Si tenemos o no tenemos ahí el mapa, pero pueden googlear. Si googlean en Wikipedia está soberanía de la isla Malvinas, quienes apoyan a la Argentina y quienes están en contra. Y van a ver que el mapa del mundo está casi teñido totalmente de estados que apoyan a la Argentina. Y son muy pocos los que apoyan a Inglaterra. ¿Quiénes son? Inglaterra y algunas, no todas, algunas de las ex colonias inglesas. Y nadie más. Hasta los demás, como Estados Unidos, tienen una postura neutral en este tema. Dicen, hay un conflicto de soberanía y lo tienen que solucionar la Argentina y el Reino Unido. Ahora, ¿quién tiene razón en esto? ¿Cuánto va a compartirlo? O sea, vamos a ver de verdad. Vamos a quedar la saca. ¿Por qué las Malvinas son argentinas? Muy rápidamente. Afuera hay unos mapas que pueden ver y nosotros los tenemos. Esto se lo tenemos que agradecer a España, digámoslo. Pero, ¿por qué se lo tenemos que agradecer a España? Porque España fue la potencia colonial. O sea, tenemos que entender que esta, desde el comienzo, es una cuestión colonial. El destino de Malvinas y la posesión de Malvinas deviene de que en el reparto que hicieron las potencias europeas cuando salieron a descubrir y a conquistar el mundo y a apoderarse del mundo, a apoderarse del territorio y a apoderarse de la riqueza de esos territorios, Malvinas quedó en el ámbito que le correspondía a España. Y esto fue reconocido en una serie de pasos. Primero en las bulas del Papa Alejandro VI. ¿Se acuerdan de Alejandro VI? Nadie se acuerda de Alejandro VI. Alejandro VI era un español que llegó a Papa. Así como Francisco ahora llegó a Papa, Alejandro era un señor valenciano, Alejandro de Borjas, famoso Papa Borgia, él llegó a ser Alejandro VI. Y que dictó las bulas estas que dividían al mundo entonces entre lo que le correspondía a España y lo que le correspondía a Portugal. Porque en la primera etapa de la carrera esta, corrieron solo España y Portugal. Inglaterra, Francia, Holanda no jugaban en los primeros años. Entonces en esta primera partición del mundo, la primera raya roja esa de la bula papal de 1493, o sea, un año después de que Colón descubriera América. Y la segunda rayita verde es un tratado, el Tratado de Tordesillas, que separa España y Portugal ya, poniéndose de acuerdo entre ellos. Los portugueses no estuvieron de acuerdo con lo que dijo el Papa, entonces discutieron con los españoles y acordaron esta ley. Como ven ustedes, en ese mapa, Portugal tenía apenas derecho al pequeño ángulo noreste del continente y España tenía todo el resto del continente americano. Este es el primer gran documento y el primer gran argumento que tiene hoy la Argentina, que tenía entonces España. ¿Qué pasó después? Y después los ingleses, los franceses no reconocieron la autoridad papal. Y entonces entraron en una disputa a ver quién se apropiaba de cada territorio. Y entonces establecieron la regla, bueno, el que descubre un territorio tiene derecho a ese territorio. La regla fue el descubrimiento. Afuera hay unos mapas interesantísimos que podemos mostrar. Este mapa está reproducido afuera. Este mapa es un señor que trabajaba para la corona de Castilla, Pedro Reynel, que hace en 1521 este mapa, 1521. Los ingleses ni habían aparecido por acá. Por acá navegaban los españoles y los portugueses. Y en ese mapa de 1521 están, como ven ahí ustedes, las Islas Malvinas perfectamente marcadas. ¿Por qué es importante esto? Porque ¿cómo se probaba el descubrimiento? A través de los mapas. Venía una expedición marítima, avistaba una isla, la ubicaba en el mapa y después había
hacer el mapa. Entonces los mapas, esos que están afuera de la exposición esta, por eso es tan importante, sirven para probar, porque como esto hay muchos más, ahí tenemos 2 o 3. Este es un mapa francés, originado de la expedición de Magallanes. Este es un mapa de un almirante turco que fue prisionero y que después tuvo prisioneros españoles y que en base a esa información hizo. Este es el Cristóbal Colón de la historia turca, digamos, es el almirante Pires Rey, es el tipo más importante de la historia turca. Acuérdense, cuando hicimos la historia turca, parece que no tuvo importancia. Turquía era el centro del Imperio Otomano, que rivalizaba con los imperios cristianos en el dominio del mundo. Estos tipos sabían qué es lo que estaba dibujado en los mapas. Tener estos mapas en el 1500 era como hoy dominar todo el sistema satelital que vigila el mundo, ¿se entiende? Esta es la prueba de quiénes hacían qué cosa en esa época. Entonces, es indiscutible, por todas estas cosas, que España tenía derecho sobre estas tierras. Y que cuando vinieron los ingleses, en 1765 primero y 1833 después, usurparon un territorio que era absolutamente reconocido por todas las otras potencias de la época, que era español. En el caso de las Islas Malvinas, en el caso de las Islas Malvinas, no sé si hay una... Vamos a hablar para ese... Particularmente, como dato histórico, los primeros que ocuparon las Islas Malvinas fueron los franceses. Y entonces, ¿por qué son españolas? Porque Francia era aliada de España. Y cuando España reclama a Francia por la ocupación, Francia le devuelve oficialmente las islas y reconoce que era el rey de España el que tenía derecho sobre esos territorios. Esto también es muy importante porque se trata del reconocimiento de las otras. Así llegamos a la independencia, y cuando la Provincia Unida del Río de la Plata se independiza, ¿qué hacemos? ¿De quién eran los territorios? Obviamente que la Provincia Unida del Río de la Plata reivindican todo lo que era soberanía española, incluidas las Islas Malvinas. Por eso desde 1820 las Provincias Unidas del Río de la Plata ocupan oficialmente las islas. Y desde 1829 designan un gobernador, famoso Bernet, que es el que va a originar los incidentes, porque como empieza a ejercer, y fíjense cómo la explotación de los recursos naturales tiene la importancia, si tenía la importancia que sigue teniendo, el primer incidente de Bernet se origina con los buques pesqueros norteamericanos. Y en realidad, esto tenemos que saberlo, son los norteamericanos los que destruyen las instalaciones argentinas en Puerto Argentino. Un señor que se llamaba Silas Dante, que era el capitán de un buque pesquero, una fragata de guerra norteamericana, la Lexington, es la que termina destruyendo las instalaciones de Puerto Argentino en 1831. Los ingleses van a llegar un año y pico después, en enero de 1833, a ocupar, a usurpar definitivamente las islas. Ahora, la pregunta es, ¿esto nos pasa solamente a nosotros, los argentinos? ¿Y Inglaterra hizo esto solamente en las Islas Malvinas? Como solemos, o sea, y ahora si queremos, Inglaterra está haciendo esto que vimos en el diario recién, que las declaraciones de las autoridades inglesas solamente contra nosotros, contra los argentinos de Malvinas, o se trata de una política absolutamente global y que los ingleses y los norteamericanos la desarrollan absolutamente en
todo el mundo. Y no vamos a echarle la culpa solamente a los ingleses norteamericanos, vamos a agregarle a nuestros ahora amigos los rusos, a nuestros ahora amigos los chinos. Todas las potencias juegan en todo el tablero mundial. Y nosotros somos una pieza de ese tablero. Veamos lo que solemos, ese mapa. Ese mapa es un mapa, como ustedes ven, inglés, de Word de 1897. Marca la plena expansión del imperio inglés. Todo lo que ustedes ven en rojo eran colonias inglesas. Fíjense, Canadá obviamente la más vistosa, todo lo que estaba marcado en rojo en África, la India, Australia, pero presten atención a todas las rayitas rojas que hay en todos los mares. ¿Qué son las rayitas rojas? Son los nombres de islas. Inglaterra se apoderó para garantizar la expansión comercial y el dominio militar y comercial de los mares de todas las islas esas. Todo eso que ustedes ven en rojo son islas que eran colonias inglesas, dominios ingleses. Ese era el poder que tenía Inglaterra a fines del siglo XIX. Y Malvinas era un eslabón más en esa cadena. Ahora es uno de los 10 que le quedan en Inglaterra. No estoy que sentar arriba del regazo del concejal. Veamos otro mapa para ver en cifras un poco lo que era el mundo colonial. El mundo que se había repartido: Inglaterra, Francia, Portugal, España, Alemania un poquito, las potencias europeas. No, ese es el... Volver un poquito al anterior. Esa es otra muestra del poder inglés. Lo que está anaranjado aquí es lo que era Inglaterra en 1914. Fíjense en tamaño lo que era la superficie de las colonias y la población de las colonias en relación a la metrópoli inglesa. Inglaterra tenía, en el gráfico circular ese del costado, el 23% de la población mundial y el 20% de la superficie del mundo era de los ingleses. Esto era el imperio inglés, Malvinas era una partecita de eso. Vamos a lo otro. Este es un mapa de todo el colonialismo en 1914. Fíjense lo que era el mundo en 1914. Era todo color. Miren lo que era África. Salvo Abisinia y Liberia, que eran estados independientes, el resto del continente africano era colonia. Colonia inglesa, alemana, francesa, portuguesa, holandesa, belga. O sea, los millones de negritos africanos, dicho con cariño que no va a agarrar ni nadie, ninguno se gobernaba a sí mismo. Eran súbditos o de la reina de Inglaterra, o del rey de Bélgica, o de la reina de Holanda, o de Portugal, o de España. Y los recursos naturales y la riqueza de todo lo que está en amarillo en el mundo iba a parar a Londres, a Berlín, a Lisboa, a París. Y los habitantes de la India, de Australia, de toda África, nosotros no percibimos esto, porque nosotros nos independizamos hace 200 años. Pero África se independizó a partir de 1945. ¿Cómo llegó Inglaterra a esto? Para ver brevemente, históricamente. Ese de nuevo es el mapa del mismo imperio al que llegó Inglaterra. Pero miren cuándo empieza, porque yo creo que empezó tarde. Lo primero que realmente donde se siente Inglaterra seriamente es en Terranova, o sea, la península de Terranova, Canadá, Estados Unidos, América del Norte, 1583. A esa altura los españoles andaban por todo el continente americano. Corrientes fue fundada en 1588.
y estos tipos llegaron a América del Norte recién en 1583. Pero a partir de ahí, vamos rápidamente, miren cómo van conquistando todo lo que tienen o lo que llegaron a tener. En 200 años se apoderaron del mundo. Esta es, así, a vuelo de pájaro, la expansión del Imperio inglés. Y ahí está, obviamente, las dos tomas de Malvinas, en 1765, donde fueron expulsados por la fuerza, en 1770 por los españoles, y 1833, donde se asentaron definitivamente. ¿Cuándo cambia la situación del mundo? A partir de la Segunda Guerra Mundial comienza un proceso de descolonización. Hoy, ese mundo colonial que veíamos antes, en 1914, ya no existe. La mayoría de las colonias estas se independizaron. Todos estos territorios, si hoy miramos, no sé si tenemos ahí un mapa de África actual, obviamente no hay más territorio colonial. Queda el Sahara Occidental, que está discutido. ¿Quién sigue teniendo territorios? Hay 17 territorios en todo el mundo, de todo esto. Hay 17 territorios no autónomos. 10 de esos 17 los sigue teniendo Inglaterra. Y uno en Malvinas. ¿Qué son los territorios no autónomos? Territorios que Naciones Unidas dicen sí o sí hay que darle la independencia.